En este ejercicio se nos presenta la gráfica de una función y vamos a analizarla distintas propiedades, distintas características de la misma. En principio, pues nos piden, por ejemplo, el dominio y la imagen de esta función. Bien, ¿dónde vamos a apreciar esto? Pues fijaros, observar, en el dominio vamos a ver todos los puntos en el eje X que tienen su imagen. Pues, por ejemplo, todos estos, pues evidentemente tienen su correspondiente imagen. Bien, por aquí, por este lado, también entre el 4, del 4 en adelante, también vemos que todo tiene sus imágenes, entre el 2 y el 4 también, entre el 0 y el 2 también, entre el menos 3 y el 0 también tiene su imagen. Luego, en definitiva, las únicas posibilidades donde no habría imagen, en principio, pues serían el punto menos 3, el punto 2 y el punto 4. Estos se pueden considerar, dado que no tenemos otra información, que pertenecen al dominio de la función o que no pertenecen. Entendiendo lo siguiente, si el menos 3 perteneciera, se supone que está tomando este punto de aquí. Y si el 2 perteneciera, pues se supone que puede tomar este de aquí o este de aquí. Y en el caso del 4, pues estaría tomando este punto de aquí. Luego entonces podríamos plantear que el dominio de esta función, vamos a ponerlo por aquí, el dominio de la función, pues pueden ser todos los números reales. O si alguien considera que este punto lo va a quitar, pues sin problema, lo quita este de aquí, quita este de aquí y quita este de aquí. Pero esto luego repercutirá a la hora de hablar de continuidad y demás. Yo en principio voy a asumir que el dominio, estos son todos números reales. Bien, y la imagen. La imagen la vamos a apreciar en el eje Y. Y vemos que no todos los puntos del eje Y tienen su correspondiente origen, es decir, su correspondiente punto que se aplica en él. Pues porque por aquí, desde el menos 6 hacia abajo, no hay ningún punto que corresponda con la gráfica de una función. Mientras que todo esto de aquí sí que pertenecen a la imagen. Luego, la imagen de la función podemos considerar, pues, meter, por ejemplo, el menos 6, o si quieren no meterlo, desde el menos 6 hacia más infinito. Vamos a ver ahora las cuestiones relacionadas con la continuidad. Bien, y podemos apreciar cómo ahora hemos tomado un zoom de la gráfica para hablar con más propiedad y para ver todas estas propiedades que vamos a estudiar. Podemos apreciar cómo efectivamente la función va siendo continua por aquí, es decir, desde menos infinito hasta llegar al menos 3, pero en el menos 3 hay una discontinuidad. Y una discontinuidad que es de tipo asintótica. Aquí hay una asíntota. ¿De acuerdo? Si hemos considerado, como hemos dicho al principio, que el punto menos 3 está definida y está definida como menos 6, pues la función existe, pero el límite por la izquierda es más infinito. Luego en el punto menos 3 tenemos una discontinuidad, vamos a ponerlo por aquí, en x igual a menos 3 hay una discontinuidad asintótica. Perfecto. Evidentemente esa va a ser una asíntota que después la apuntaremos en este apartado. Vemos que entre el menos 3 y el 2, pues la función es continua, pero en el punto 2 tenemos una discontinuidad que es de salto. Es decir, en x igual a 2 hay una discontinuidad de salto. Bien, y la función se mantiene constante entre el 2 y el 4, encontrándonos otra discontinuidad anteriormente hemos visto como esto es un zoom. Aquí también hay una asíntota. Luego, en x igual a 4, también tenemos una discontinuidad asintótica. Ya la función pues permanece continua en el resto de la recta real, ¿de acuerdo? Luego entonces, en definitiva, estas son las asíntotas y por lo tanto la función f es continua en todo R menos los puntos menos 3, 2 y 4, aquí está. Pasamos a estudiar ahora los extremos relativos. Y bueno, el primer extremo relativo que nos podemos encontrar es en el punto menos 3, en el que podemos apreciar que hay un mínimo. Porque en el punto menos 3 la función vale menos 6. Todo esto si hemos considerado que efectivamente el punto menos 3 forma parte del dominio. Luego
tenemos otro justamente aquí en este punto. Es decir, en el punto vamos a suponer por comodidad que es el menos 1,5, que es un máximo relativo. De nuevo aquí tenemos un mínimo relativo, que de nuevo no sabemos exactamente, pero vamos a suponer por comodidad que es el menos 0,5. Después ya nos encontramos un mínimo relativo aquí en el punto 7 y ya no presenta más extremos relativos. Luego, como conclusión, hemos dicho en x igual a menos 3 hay un mínimo relativo, también en x igual a menos 1/2 y en x igual a 7. Aquí tenemos mínimo relativo. Y tenemos máximo relativo en x igual a menos 3/2, en menos 1,5 y ya está. Es decir, máximo relativo. Con respecto a la asíntota, ya lo habíamos comentado antes en el apartado de continuidad, tenemos una asíntota aquí que es vertical, luego tiene asíntota vertical que es de ecuación x igual a menos 3, tiene otra asíntota vertical aquí que es la x igual a 4, tiene una asíntota horizontal que es esta de aquí, que es la y igual a menos 3, y tiene una asíntota oblicua que quizás se pueda ver mejor en la primera parte, que es esta, y cuya ecuación, esta es la asíntota oblicua, pues y igual a x, fijaros que pasa por el punto, aquí no se aprecia bien, pero en la primera, en la primera gráfica sí, por el 0 menos 8 y por el 8, 0, x menos 8. Vamos a las cuestiones de derivabilidad. Bien, la primera condición para que una función sea derivable en un punto es que sea continua en ese punto. Bueno, y como hemos dicho anteriormente, donde no es continua es en el punto menos 3, que tiene una asíntota, en el punto 2, que tiene una discontinuidad de salto, y en el punto 4, que tiene otra asíntota. Luego, entonces, en esos puntos, evidentemente, no puede ser derivable. Pero vemos, además, que hay un punto que es donde es continuo y que claramente se aprecia que hay un punto anguloso, que es en el punto x igual a 0. Por aquí la función va a ser totalmente derivable, no tiene ningún problema, es totalmente suave. En este trozo la función va a ser totalmente derivable, no hay ningún problema. Pero llegado a este punto, en el punto 0, tenemos claramente un punto anguloso. Entre el 0 y el 2 la función va a ser derivable, es una recta. Del 2 al 4 la función va a ser derivable, es constante. Y desde el 4 a la derecha la función también va a ser derivable. Luego entonces, resumiendo, f de x es derivable en todo r menos en el punto menos 3, en el punto 0, en el punto 2 y en el punto 4. En menos 3, pues sencillamente porque no es continua. En 0, pues porque hay un punto anguloso. En el 2, porque no es continua. Y en el 4, porque tampoco es continua. ¿Qué ocurre con los signos de la derivada? Efectivamente donde sea derivable. Bien, los signos de la derivada indican el crecimiento o decrecimiento de la función. Y como podemos apreciar, desde menos infinito hasta el menos 3, la función va creciendo. Luego ahí la derivada tiene que ser positiva. Igualmente ocurre entre el menos 3 y el punto este donde habrá un máximo, donde está el extremo relativo, que es el punto menos 1,5. Ahí tiene que ser también positiva. Luego baja, empieza a decrecer hasta el punto menos 0,5, donde la función, la derivada tiene que ser negativa. Desde el menos 0,5 al 0, ojo que no podemos seguir hasta el 2, porque aquí no es derivable, va creciendo, luego la función tiene derivada positiva. Desde el 0 hasta el 2, la función tiene derivada positiva. El 2 tiene que ser evidentemente abierto, puesto que en el 2 no es derivable.
En el intervalo 2, 4 abierto en ambos, la función es constante, por lo tanto la derivada vale 0. Desde 4 hasta el 7, la función viene decreciendo, puesto que en el punto 7 hay un extremo relativo, es decir, un mínimo. En todos los extremos relativos la primera derivada se va a anular. Bien, la tangente ahí va a ser una recta paralela al eje X. Y desde el 7 en adelante la función tiene derivada positiva. Bien, escribimos esto. F' de X es mayor que 0, pues cuando X pertenece al intervalo menos infinito menos 3, abierto, unión, desde menos 3 hasta menos 3 medios, también es creciente, unión desde el menos 1 medio hasta el 0, que también es creciente, unión 0, 2, fijaros que hemos quitado el 0, porque ahí no es derivable, unión desde el 7 en adelante. F' de X es negativo, pues donde la función es decreciente, que es desde el intervalo X pertenece al intervalo desde el menos 3 medios menos 1 medio, y después unión con el intervalo 4, 7. F' de X es igual a 0, pues si X vale, pues en el punto menos 3 medios, menos 1 medio, ahí presenta extremos, en el punto 7, junto con el intervalo que va del 2 al 4, que la función es constante y por tanto su derivada es nula.